De esta manera damos inicio al primer módulo de comunicación efectiva para emprendedores. Vamos a estar dando los objetivos del módulo inicialmente. ¿Cuáles son los objetivos del módulo? Aplicar habilidades comunicacionales en el proceso de emprendimiento. Descubrir la importancia de la comunicación efectiva, teniendo en cuenta el beneficio del mismo para el éxito del emprendimiento. Y por último, conocer y entrenarse en las diferentes habilidades de comunicación. Vamos a ver el primer tema. ¿A qué se refiere la comunicación efectiva en sí? ¿Sí? Dice, la comunicación eficaz es fundamental para cualquier organización y puede ayudar de muchas maneras. De hecho, la comunicación juega un papel en el desarrollo de productos, relaciones con los clientes, gestión de los empleados, prácticamente todas las facetas de un negocio de operación. O sea, tenemos que tener en cuenta que la comunicación no es solamente el proceso de transmitir ideas, conceptos, actitudes, formas de pensar, informaciones, sino también así de manera presencial o de manera oral, de manera escrita, sino también a través, como dice aquí, juega un papel fundamental en el desarrollo de los productos también, ¿verdad? El relacionamiento con los clientes y gestión de los empleados, porque también la comunicación abarca no solamente ese proceso, como digo, normal de comunicación, sino también cuando queremos transmitir algo, ¿verdad? Cuando queremos vender nuestros productos, por ejemplo, entonces nos valemos de ciertas herramientas, como por ejemplo, cuando queremos transmitir algo sobre el producto, o directamente con nuestro eslogan, por ejemplo. Nosotros ponemos un eslogan en la empresa, un eslogan de la empresa, y eso también es una comunicación, ¿verdad? Una comunicación con nuestros clientes, con los terceros, ¿verdad? Con las personas que están hacia afuera, ¿verdad? Hacia afuera de la empresa. Entonces, terceros pueden mirar y con solo mirar el eslogan podemos ver exactamente qué es lo que está ofreciendo la empresa, qué es lo que vende, ¿verdad? Hacia qué público está dirigido, ¿verdad? Entonces, eso también es parte del proceso de una comunicación efectiva, ¿verdad? Por eso vuelvo a recalcar que no es solamente el proceso normal de comunicación entre dos o más personas, sino también lo que transmitimos hacia afuera, ¿verdad? Desde la empresa hacia afuera. Entonces, por eso dice que la comunicación eficaz es fundamental para cualquier organización, ¿verdad? Y puede ayudar de diferentes maneras. La comunicación efectiva construye relaciones fuertes. La confianza y la lealtad son factores claves en cualquier relación y ambos son impulsadas justamente por la comunicación efectiva, ¿verdad? Que justamente se centra en las necesidades de satisfacción, ¿verdad? Mejor dicho, se centra en la satisfacción de las necesidades de los clientes, ¿sí? Entonces, vuelvo a recalcar, una comunicación efectiva construye relaciones fuertes. ¿Por qué? Porque se basa en la lealtad hacia nuestros clientes, ¿verdad? La confianza y lealtad que tenemos hacia nuestros clientes, ¿verdad? Y que nuestros clientes tienen con nosotros, ¿verdad? Justamente las relaciones fuertes con el público externo construyen también una comunicación fuerte, sólida, sobre los productos, servicios y cultura de la empresa y los valores, ¿verdad? Que tiene esta empresa, justamente. Las relaciones interpersonales, ¿sí? Pueden ser una fuerte, ¿verdad? Una fuente importante de satisfacción si existe una comunicación abierta y sana. Pero si esta comunicación es confusa o agresiva, suele originar problemas. O sea que tenemos que cuidar en nuestro relacionamiento interpersonal, ¿sí? Esa confianza y esa comunicación que estamos estableciendo con la otra persona, con la persona puede ser el cliente, puede ser nuestros competidores, puede ser nuestros mismos proveedores, ¿verdad? O cualquier persona con quienes nosotros establecemos relaciones. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad? Que el tipo de comunicación que estamos teniendo, ¿sí? Si estamos transmitiendo un mensaje claro, un mensaje conciso, un mensaje abierto, ¿sí? Tenemos que cuidar mucho con esos mensajes que se prestan a malos entendidos, a los dobles mensajes que le dicen, ¿verdad?
porque esos son los mensajes que suelen traer problemas, ¿verdad? En cualquier ámbito en el que nos desarrollamos, ¿verdad? Vamos a ver qué es el concepto, qué es realmente, qué es la comunicación efectiva. La comunicación efectiva es una forma de comunicación que logra que quien transmite el mensaje lo haga de modo claro y entendible para su interlocutor o para sus interlocutores, sin que genere confusión, dudas o interpretaciones erróneas. Clarito, clarito el concepto, ¿verdad? Es una forma de comunicación que logra que quien transmite el mensaje lo haga de modo claro y entendible para su interlocutor, sin que genere confusión, dudas o interpretaciones erróneas. Una comunicación efectiva cumple con los objetivos intencionados en el mensaje, logrando el efecto deseado. O sea, en una comunicación efectiva tiene que haber una retroalimentación. Si llegó el mensaje debe ser respondido. Y esa es la retroalimentación o el feedback que se le llama, ¿verdad? Entonces, el ida y vuelta de la comunicación, del mensaje, ¿verdad? Las estrategias o técnicas en una comunicación efectiva deben enfocarse en la eficacia de los elementos de la comunicación en relación a los siguientes elementos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles eran los elementos de la comunicación? El emisor, el receptor, el mensaje, ¿sí? La retroalimentación o feedback, que es la respuesta, ¿verdad? El canal que se utiliza. Entonces acá dice el emisor y el receptor como interlocutores de la comunicación, siendo el emisor el que elabora el mensaje e imprime la intención, y el receptor quien recibe el mensaje, modificando su conducta. Lo más importante es la comprensión y tolerancia de las diferencias individuales, evitando la generalización y distorsión de las informaciones. O sea, siempre tenemos que tratar de mandar mensajes claros, concisos, ¿sí? Que no se presten a dobles interpretaciones, ¿sí? Tenemos que tratar de evitar las generalizaciones, ¿sí? ¿A qué se refiere la generalización? Cuando decimos, bueno, ustedes hacen, ¿verdad? Todos ustedes son así, todos ustedes hacen esto. Y realmente estamos generalizando, ¿verdad? Estamos generalizando y a lo mejor no todos realmente son así, ¿verdad? Entonces, tenemos que evitar generalizar y evitar que nuestros mensajes se presten a malos entendidos. El mensaje, en referencia al conjunto de signos, que comunican algo compuesto de significante y significado. El mensaje debe tener una coherencia entre ellos, siendo el significante aquello que percibimos y el significado aquello que entendemos. En pocas palabras, ¿verdad? El mensaje debe ser, como se dice, debe ser, sabemos que sale con una codificación y debe ser decodificado desde la otra parte. El emisor codifica el mensaje y el receptor debe decodificar el mensaje, ¿verdad? Tiene que poder llegarle, así como nosotros damos a entender, el otro tiene que entender. Y con la respuesta, ¿verdad? Sabemos o nos damos cuenta si el mensaje llegó o no llegó, si fue entendido o no, si fue comprendido o no, ¿verdad? Otro de los elementos, el canal, como el medio en que se transmite el canal es el medio que se transmite el mensaje, ¿verdad? Obviamente. Debe encontrar las herramientas correctas para una comunicación eficiente, como por ejemplo el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación conocida como TIC, ¿verdad? Tecnología de las informaciones, ¿verdad? Tecnología de las informaciones en las comunicaciones, ¿verdad? Eso es el TIC, ¿verdad? Entonces, el canal, tenemos que saber escoger el canal para los tipos de, ¿cómo se dice? De mensaje que tengamos que dar, ¿sí? Cuando vamos a hablar de algo serio, por ejemplo, a donde tengamos que, por ejemplo, tomar alguna decisión importante, ¿sí? Obviamente el teléfono o el correo no suele ser el mejor canal, por ejemplo. Tiene que hacerse de manera presencial, ¿verdad? Por lo general. Es mucho más recomendable, ¿verdad? O si de repente queremos hacer una propuesta de productos, ¿verdad? Se puede utilizar el correo perfectamente. Es un canal aceptable para una comunicación efectiva, ¿sí? Si un emprendedor quiere ofrecer un producto, ¿sí? Perfectamente puede mandar ¿cómo se dice? Los folletos,
¿verdad? Los folletos bien, con lindas fotografías, ¿verdad? Ofreciendo los productos y presentando ya un presupuesto inclusive, ¿verdad? Al cliente. Entonces, es también un canal efectivo de comunicación. O sea, cuando vamos a comunicar algo, tenemos que saber elegir el tipo de canal que vamos a utilizar. También, obviamente, si somos emprendedores y queremos, por ejemplo, vender, obviamente, hoy en día todo es redes sociales, más allá con este tema de la pandemia, dependemos prácticamente, si no dependemos el 100%, dependemos el 70-80% de las redes sociales, ahí nos rebuscamos lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, es un canal, ¿cómo se dice?, adecuado para una comunicación efectiva. Pero para eso tenemos que saber qué contenido vamos a subir en las redes sociales, ¿verdad? Tenemos que saber escoger el contenido que vamos a subir. Recordemos que no hay una segunda oportunidad para las primeras buenas impresiones, ¿sí? Entonces, si nosotros, ¿qué significa eso? Que en la primera impresión es lo que queda, ¿sí? Entonces, si nosotros en la primera impresión, o sea, en el primer contacto con nuestros clientes a través de las redes sociales, ya fallamos, ¿verdad? Entonces, por más que después mejoremos, por lo general ya queda esa primera impresión, ¿sí? Entonces vamos a perder muchísimos clientes de esa manera. Entonces, cuidemos lo que subimos en las redes sociales, hagamos lindas fotografías, todo lo que queramos transmitir, ¿verdad? Hagamos lindos nombres, subamos cosas bien elaboradas, con los detalles bien cuidados, ¿verdad? Entonces, eso también de esa manera también estamos comunicando de manera efectiva, ¿verdad? Entonces, cuidemos mucho lo que subimos, más todavía cuando subimos como emprendedores, ¿verdad? Que queremos ganar clientes, cuidemos lo que subimos, más todavía en la primera vez, ¿verdad? Siempre tenemos que cuidar, pero más la primera vez, porque eso es lo que primero queda en la mente del consumidor. Cuidemos mucho, mucho, mucho eso. ¿Cuáles son las características que debe tener una comunicación efectiva? ¿Verdad? En primer lugar, la comunicación efectiva se caracteriza por transmitir un mensaje de manera que cumpla con los objetivos esperados por el emisor hacia el receptor. También se caracteriza por resolver el problema de la interpretación que le dan los interlocutores al mensaje, ¿sí? O sea, la comunicación, ¿verdad?, efectiva se caracteriza justamente por transmitir un mensaje claro y que pueda cumplirse con el objetivo esperado por el emisor. O sea, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, cuando el receptor recibe la información, ¿sí?, comprendió el mensaje y devolvió, ¿verdad?, la respuesta, y el emisor se da cuenta que entendió, entonces se cumplió el objetivo. Entonces, esa es la primera característica, ¿verdad? Que es transmitir un mensaje claro, ¿sí? La segunda la segunda característica de la comunicación efectiva es que se caracteriza también por resolver problemas de interpretación, ¿verdad? Que le dan los interlocutores al mensaje, justamente, ¿sí? Para que una comunicación sea efectiva, los interlocutores deben buscar la comprensión uno del otro a través de la elaboración de mensajes claros, precisos y breves, ¿sí? Entonces, estos mensajes, ¿cómo deben ser? Las características de estos mensajes, en pocas palabras, la característica de los mensajes dentro de la comunicación efectiva deben ser de fácil comprensión, que exprese objetivamente lo que se quiere decir y que exprese únicamente lo intencionado. Esas tres son las características principales que debe tener, ¿verdad?, una comunicación efectiva, que sea de fácil comprensión, ¿verdad?, mensaje claro, preciso, breve, de fácil comprensión, que exprese objetivamente lo que se quiere decir, ¿sí? Debe estar bien explícitamente, ¿cómo se dice?, expresado, tampoco valga la redundancia, ¿sí? Y que debe expresar solamente la intención. Tratemos de no, ¿cómo se dice?, mezclar las ideas para que el mensaje llegue vagamente y que llegue y se preste a confusiones y ¿cómo se dice?, a malos entendidos, ¿sí? Esas tres son las características entonces
que deben reunir un mensaje para que la comunicación sea efectiva. Tipos de comunicación. Cuando tocamos lo que es la comunicación efectiva, no podemos dejar de tocar los tipos de comunicación, ¿verdad? Hay muchísimas clasificaciones de los tipos de comunicación, ¿verdad? Pero las clasificaciones, ¿verdad? Más, ¿cómo se dice? Las clasificaciones más comunes, o la que representa, o lo que más se utilizan, son la comunicación verbal y la no verbal, ¿verdad? La comunicación verbal, ¿qué es? Se caracteriza por el uso de las palabras en la interacción entre el emisor y el receptor. Eso, de ahí viene la parte verbal. O sea, la utilización de palabras entre el emisor y el receptor, ¿sí? Existen dos tipos, ¿verdad? Dos tipos de comunicación verbal. Puede ser la comunicación oral y la comunicación escrita. La comunicación oral justamente es la que se realiza a través de signos orales o palabras habladas, ¿verdad? También los gritos, el llanto, la risa también son comunicaciones, es una comunicación oral, ¿sí? Luego está también la comunicación escrita, ¿verdad? Se realiza a través de códigos escritos. O sea, los jeroglíficos, los alfabetos, los logotipos también pertenecen a este tipo de comunicación, ¿sí? Muy bien. Entonces, recordemos, los tipos de comunicaciones son comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal justamente es la que utiliza las palabras, ¿sí? Y esto puede estar clasificada en oral y escrita. El oral justamente es cuando utilizamos las palabras, ¿sí? Las palabras habladas, ¿sí? Y la comunicación escrita cuando justamente utilizamos los códigos escritos. Los jeroglíficos también entran dentro, los alfabetos o logotipos entran dentro de lo que es la comunicación escrita, ¿verdad? En la comunicación escrita dentro de la empresa están las notas, los memos, los circulares. Esas son las comunicaciones escritas, también los correos, todo eso, ¿verdad? Aunque la comunicación verbal sea la más explícita y evidente, dado que está regulada por una serie de normas que tardamos varios años en aprender y que nos permiten transmitir unidades de significado relativamente claras y muchas veces incluso concisas, hay que tener en cuenta que tras ella también hay otros tan o más importantes que esta, que además puede modificar el significado, ¿verdad? El significado de la comunicación verbal. Se trata de la comunicación no verbal que veremos a continuación. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Que aparte de que la comunicación verbal, que es la más explícita, porque estamos hablando permanentemente, hay otros, ¿verdad? Que en ese momento que justamente no expresan, no se expresa en palabras, pero que pueden ser mucho, o sea, que pueden ¿cómo se dice? Transmitir mensajes más contundentes que las palabras que estamos escuchando. Y justamente ahora vamos a ver de qué se trata la comunicación no verbal. Este tipo de lenguaje se lleva a cabo sin el uso de palabras. Por eso dice comunicación no verbal, ¿verdad? Y en muchos casos de forma inconsciente, ¿sí? Los movimientos corporales, las posturas, la mirada, la forma de sentarse o de andar son algunos de estos ejemplos. O sea, ¿cuáles son las comunicaciones no verbales entonces? ¿Verdad? Son aquellas en donde no se utilizan las palabras, pero que transmiten también mensajes contundentes. Pueden ser los movimientos o los gestos corporales, las posturas, la mirada, la forma de sentarse inclusive, o de andar. ¿Sí? Hasta nuestra forma de caminar. Hay muchas mujeres que cuando quieren conseguir, ¿verdad? Están coqueteando, la forma de caminar es diferente, ¿verdad? Entonces, hasta nuestra forma de caminar también transmitimos mensajes, ¿verdad? Justamente es importante resaltar que muchas veces estos mensajes, y sobre todo en la comunicación no verbal, ¿sí? Tenemos que cuidar mucho porque podemos transmitir de manera, por lo general siempre es inconsciente, por lo general, ¿verdad? Realmente algunas posturas, algunas miradas, no nos damos cuenta, son inconscientes e involuntarios, pero pueden ser comunicaciones ambiguas. Nosotros no estamos comunicando nada, pero a la otra persona le está llegando un mensaje,
¿sí? Entonces tenemos que cuidar mucho cuando hablamos de lo que es la parte de comunicaciones no verbales, ¿sí? Dentro de lo que son las comunicaciones no verbales, o sea, antes de entrar a hablar de los canales del lenguaje corporal, es importante resaltar lo que nuestra comunicación no verbal tenemos que cuidar muchísimo, sobre todo cuando estamos en grupos, ¿sí? En grupos con otras personas, o sobre todo cuando estamos, ¿cómo se dice? Cuando estamos en una empresa o cuando estamos cerrando como emprendedores, cerrando algún contrato, reunidos con gente, estamos negociando. Tenemos que cuidar muchísimo porque cualquier mensaje, cualquier gesto, cualquier postura, cualquier mirada puede ser mal interpretada. Entonces, muchísimo tenemos que cuidar. Hasta la forma, cuando estamos nerviosos, también hasta la forma de mover los gestos, las muecas de la cara, por ejemplo, cuando movemos las piernas, ¿sí? Estamos agitando la pierna sin querer, movemos nuestra pierna. Todo eso son cosas o sea, mensajes, ¿verdad? Que se observan y normalmente en esos momentos estamos siendo muy observados. Tenemos que cuidar mucho las posturas, tampoco eso de estar cruzando el brazo cuando estamos en una negociación, o por ejemplo cuando nos están entrevistando para un trabajo, eso de cruzar los brazos, no tenemos que cometer ese error, ¿sí? O estar mirando a otro lado mientras nos están hablando, o mientras nos están hablando estamos mirando todas las cosas que hay en la habitación. Todo eso tenemos que evitar, ¿sí? Hay muchas personas que sin querer llegamos en un lugar así, que lo primero que hacen es mirar de arriba abajo. Eso, por favor, cuide mucho esos detalles porque todo se ve y todo queda muy feo, ¿sí? Más todavía si cometemos ese tipo de errores, ¿sí? Muy bien. Dentro de lo que es la comunicación no verbal se utilizan canales en el lenguaje corporal, ¿verdad? ¿Cuáles son esos 7 canales? Vamos a empezar. En primer lugar, la conducta no verbal dice se expresa principalmente a través de 7 canales que junto al discurso verbal conforman la comunicación. Acordemos siempre que siempre la comunicación verbal va acompañada de una comunicación no verbal. O sea, las posturas, las miradas, los gestos, ¿sí? Todo eso, y tenemos que cuidar mucho, como estuvimos diciendo recién. ¿Cuáles son esos 7 canales? Vamos a empezar. El primero, la expresión facial. Las expresiones faciales, como indica aquí en los dibujitos, ¿ven? La cara, ¿verdad? Estas diferentes tipos de expresiones faciales que hay aquí, ¿se dan cuenta? Son el indicador emocional más potente, ¿sí? Y en lo primero que centramos nuestra atención al interactuar, en la expresión facial. En fracciones de segundos, nuestro cerebro emocional decide por su cuenta y riesgo si una cara nos gusta o no nos gusta. Un proceso en el que inicialmente no interviene la razón y en el que no hay tiempo para pronunciar ni media palabra. En la cara se reflejan de manera innata y universal las 7 emociones básicas: la alegría, la sorpresa, la tristeza, el miedo, la ira, el asco y el desprecio. Todo con la expresión facial podemos denotar. No hace ni falta que salga una palabra en nuestra boca para que podamos denotar todas estas 7 emociones básicas que acabo de citar, ¿sí? Totalmente. Cada una tiene su propio código. Aprender a distinguirlas es imprescindible para dominar el lenguaje corporal, ¿sí? Es fundamental entonces cuando estamos nosotros, estamos en el mundo del emprendimiento sobre todo, ¿sí? Que cuidemos estas expresiones faciales, que conozcamos y que aprendamos a dominar eso. Más todavía es que sepamos de que todo esto es inconsciente e involuntario muchas veces. Entonces tenemos que dominar esa parte en nosotros. Los gestos. Ese es otro canal del lenguaje corporal. La gestualidad tiene un elevado componente cultural, aunque las últimas líneas de investigación indagan también el origen genético de algunos gestos, como las expresiones de orgullo, triunfo y poder. Los gestos ilustradores acompañan el discurso verbal
y preceden en milésima de segundo a las palabras. ¿Sí? Preceden en los gestos, imagínense, los gestos preceden en milésima de segundo a las palabras. Tienen una estrecha vinculación con la credibilidad. Otro tipo de gestos son emblemáticos, tienen su propio significado, sin necesidad de palabras, adaptadores, o sea, manipulaciones de nuestro propio cuerpo u objetos para canalizar las emociones, los reguladores con los que dirigimos la interactuación y los manifestadores de afecto con los que transmitimos nuestros sentimientos, ¿sí? O sea, imagínense cómo abarca el gesto. Con el gesto podemos transmitir muchísimas cosas, ¿sí? El gesto va muy de la mano con lo que es la expresión facial también, así que cuidemos mucho eso. La postura también, ¿ven la postura? ¿Sí? La postura corporal expresa básicamente el grado de interés y apertura hacia los demás, reflejados en la exposición y orientación del torso. También es un potente indicador del estado emocional y predisposición a la acción. Posturas expansivas indican satisfacción y actividad, mientras que las posturas de contracción se vinculan a la negatividad y la pasividad. Los últimos descubrimientos revelan que las posturas influyen en nuestro estado de ánimo y en la segregación hormonal. Visualmente, la postura tiene también una gran incidencia en nuestra imagen personal, sobre todo para transmitir confianza, estabilidad y seguridad. Aquí voy a hacer un alto un ratito. El tema de la postura corporal, como les dije hace rato, es tan importante a la hora del tipo de reunión que tengamos, que cuidemos nuestras posturas, ¿sí? En primer lugar, ven cómo está aquí en primer, vamos a referirnos a la forma en que nos paramos, por ejemplo. Hasta nuestra forma de parar indica seriedad, ¿verdad? O indica, ¿cómo se dice? Indica una persona, la forma de, este, por ejemplo, ya me di cuenta que es una persona informal, por ejemplo, ¿verdad? Ese es el mensaje que transmite por lo menos. Esta es una persona muy formal, seria, responsable, ¿verdad? Esta es una persona así, medio vanidosa, medio, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Y también estuve hablando sobre el tema de cruzar los brazos, que la gente hace mucho por inercia. Hay muchas veces que por comodidad mismo hace, pero tenemos que cuidar porque el cruce de brazos en el mundo laboral, en el mundo del emprendimiento y en los ámbitos privados indica pasividad, indica contracción, indica que estás a la defensiva también, ¿sí? Entonces, ese tipo de mensaje tenemos que cuidar muchísimo, ¿sí? Indica cuando estamos así, cuando cruzamos el brazo y nos tiramos para atrás en la silla, indica que no estamos teniendo, ¿cómo se dice? Apertura, no estamos teniendo una predisposición a la acción, que no nos está gustando lo que estamos escuchando, en pocas palabras. Entonces, cuidemos mucho la postura y hago referencia a eso porque se utiliza mucho, se utiliza muchísimo en el tema esto de cruzar los brazos, ¿sí? Entonces, cuidemos mucho cuando estamos, sobre todo cuando estamos en el mundo laboral. Estamos negociando con alguien, o estamos estamos en un almuerzo, un desayuno de trabajo, todo eso. Cuidemos esa postura, cuidemos los gestos, cuidemos las expresiones faciales. Luego la apariencia. La apariencia continúa siendo, número 4, ¿verdad? El canal número 4 es la apariencia. Continúa siendo uno de los canales más influyentes de la comunicación. A pesar de los avances sociales y del esfuerzo normativo en la lucha por la igualdad, el aspecto de una persona nos habla de su edad, de su sexo, de su origen, de su cultura, de su profesión o la condición social y económica, entre otros muchos datos. Por más que intentemos sustraernos de los estereotipos, la apariencia sigue siendo la principal fuente de información a la hora de formarnos una primera impresión de alguien. Y ya se sabe, como dije hace rato, no hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. Algunos estudios acreditan también la influencia de la apariencia en la persuasión, como el uniforme en las fuerzas de seguridad o la bata blanca en el caso de los médicos. Muy bien. Este cuarto canal de lenguaje corporal es la apariencia. En el mundo laboral es fundamental. Por eso, cuando nos vamos, y acá hago ¿cómo se dice? Un apartado especial, porque veo muchos son los jóvenes. Cuando nos vamos a conseguir un trabajo,
Tenemos que cuidar mucho la apariencia, ¿sí? Cuando nosotros hoy en día, por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo como gerente de recursos humanos también. Les cuento que cuando, cuando, cuando yo recibí a gente, a personas para entrevistar, para entrevistas de trabajo, de todas las formas se llevan vestidas y tenemos que cuidar muchísimo porque la apariencia dice mucho, ¿sí? Y tal vez, de repente, ustedes me pueden decir, sí, bueno, pues yo no tengo para mí, no, yo no tengo para un saco, no tengo para un conjunto, ¿sí? Pero una cosa es no tener y otra cosa es no cuidar, ¿sí? No cuidar los detalles. La dejadez se transmite, ¿sí? Se transmite sin, eh, sin tener que abrir la boca para transmitir ese mensaje, ¿sí? Eh, no, a lo mejor no tenés para un conjunto de ropa, no tenés para, pero sí podés, sí, cualquiera puede tener una camisita, una pollerita o un pantaloncito de vestir, ¿verdad? Inclusive los muchachos, si no pueden comprar un pantalón de vestir, pueden ver sí o sí, pueden ver eh, hasta el uniforme, hasta el pantalón de su uniforme de colegio utilizan. ¿Y por qué no? Si los hombres normalmente utilizan el azul siempre, ¿verdad? Entonces, buscar irse bien vestido a las entrevistas, eso crea muy buena impresión, ¿verdad? En las entrevistas de trabajo. El irse bien vestido, con la apariencia bien presentable, bien peinaditos, ¿sí? Podemos ser pobres, como dicen, pero no ser dejados, no ser deslucidos, ¿sí? Bien peinaditos, con las uñas limpias, ir bien cuidado, ¿verdad? Todo eso forma parte de la apariencia, cómo te presentas. Si usas barba, la barba bien recortadita, bien prolija, la mujer con un lindo peinadito, ¿verdad? No irse con accesorios llamativos, durante el día no vestirse de forma demasiado llamativa, ¿verdad? No tiene que ser lo de llamativa, nada, ni un maquillaje fuerte, un maquillaje suave, una linda billutería chiquita, ¿verdad? Una billutería tierna, delicada, ¿verdad? Eso forma parte de la apariencia, ¿sí? Y lo mismo cuando te presentas para cerrar algún contrato con un cliente, o ustedes cuando ven, por eso ven esos vendedores profesionales impecablemente vestidos. ¿Por qué? Porque la apariencia cuenta mucho. Es uno, como dice ahí, es uno de los factores más influyentes en la actualidad, a pesar de todos los avances, de todas las aperturas, de todo lo abierto que podamos tener la mente, la apariencia sigue pesando muchísimo para causar una buena impresión de entrada. Y eso, quieran creer o no, pero la buena primera impresión es la que cuenta y la que pesa. Y pesa mucho a la hora de vender o de cerrar contratos laborales, ¿sí? Sobre todo para los emprendedores. Por ejemplo, los emprendedores deben comunicar una excelente apariencia, ¿sí? Muy bien. Después está la áptica. ¿Qué es la áptica? Define el estudio científico del tacto y su influencia en la forma de relacionarnos. El tacto resulta imprescindible a la hora de establecer intimidad, por ejemplo. Denota compromiso y revela información muy sensible como la posición del dominio en la interacción. Investigaciones recientes demuestran incluso el poder del tacto a la hora de influenciar las conductas ajenas, como ocurre entre médicos y pacientes. El contacto físico tiene un marcado componente cultural en los países latinos y árabes, es mucho mayor, por ejemplo, que en Norteamérica o en Japón. Un breve y leve toque en zonas no comprometidas del cuerpo, como el brazo, los hombros, la parte alta de la espalda, puede ser definitivo para establecer una buena relación. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere la áptica. La áptica entonces es ¿cómo se dice? Al estudio del tacto y su influencia en la forma de relacionar, ¿sí? No solamente en la parte de la intimidad, sino también cuando estamos en el mundo laboral, ¿sí? Hasta por ejemplo, cuando nos damos unas palmaditas, bueno, fulanito, muchas gracias, una palmadita en el hombro, ¿verdad? O cuando estamos llegando así, hola fulanito, le tocamos. Hoy en día, por ejemplo, con la pandemia sí está todo prohibido eso, ¿verdad? Pero en el mundo laboral, en tiempos normales,
ese tipo de relaciones tiene, ese tipo de lenguaje corporal tiene mucho que ver, ¿verdad? O sea, denota confianza, denota, ¿cómo se dice? Aprecio también, ¿verdad? Entonces, muy importante también y cuidemos mucho, ¿verdad? También de repente puede ser malinterpretado. Por ejemplo, hay algunos caballeros, entonces tenemos que cuidar mucho de saber en qué momento utilizar. Los caballeros, por ejemplo, que son muy caballeros, que le dan un toque suave en la espalda de la mujer, algunas mujeres ya malinterpretan, ¿verdad? Y otros, en cambio, cuando que él solamente de repente a lo mejor está queriendo ser caballero, ¿verdad? Entonces, todo eso tenemos que tener mucho cuidado cuando establecemos ¿cómo se dice? Utilizamos ese lenguaje corporal, ese canal o ese canal del lenguaje corporal. La áptica, no se olviden de eso. Luego está la proxémica. ¿A qué se refiere la proxémica? La proxémica viene de proximidad, ¿sí? Entonces, este es otro de los canales del lenguaje corporal. Es el canal más directo del lenguaje corporal a la hora de mostrarnos cercanos o distantes. La proxémica tiene su origen en la antropología y nos informa del uso del espacio en la interacción. A eso se refiere la proxémica, ¿verdad? Al uso, ¿verdad? Del espacio en la interacción entre dos o más personas, ¿sí? Entonces, viene de proximidad, para que no se olviden. Algunos autores dividen la distancia entre individuos en íntima, o sea, una distancia íntima es de 45 centímetros. O sea, si yo estoy con una persona que es muy íntima conmigo, 45 centímetros. Cuando es personal, entre 45 y 120 centímetros. Cuando es social, debe haber más de 120 centímetros. Y cuando es pública, debe haber más de 360 centímetros. O sea, cuando yo estoy vamos a volver a explicar, cuando estoy en intimidad con alguien, hasta 45 centímetros es considerado, o sea, imagínense, menos de medio metro, ¿verdad? Es considerado algo íntimo. O sea, tiene que ser una relación, o sea, estás hablando con tu esposo, con tu novio, estás hablando con tu mamá, con tu hermano, tu familiar o tu misma amiga, ¿verdad? Entonces eso es 45 centímetros. Cuando es algo personal, ¿sí? Cuando que de repente estás con algún amigo o estás también hablando con alguien que estás conociendo, entre 45 y 120 centímetros. O sea, por lo general, más de 45 centímetros, ¿verdad? Y 120 centímetros. Cuando ya es social, o sea, cuando estamos en un lugar donde hay varias personas, estamos interactuando, relacionándonos, 120, más de 120 centímetros. Y en un lugar que es público, o sea, por ejemplo, cuando estás en una conferencia, qué sé yo, más de 360 centímetros. En función del tipo de relación, como dice aquí. Lo cierto es que cada persona tiene su propio espacio y además puede variar según su estado de ánimo o las circunstancias ambientales. Lo importante son dos cosas, tener en cuenta dos cosas para el tema de la proxémica. La forma más sencilla de mostrarnos cercanos es acercarnos físicamente a nuestro interlocutor. Y segundo, hay que prestar mucha atención a cualquier señal de incomodidad que genere nuestra aproximación. Hay muchas personas, por ejemplo, que vos estás hablando así y de repente se te acerca todito y vos sin querer haces esto, o te retiras para atrás o te ponen o haces medio de costado tu cara así. Eso ya significa que la persona está incómoda. Si vos de repente te vas y te acercas a alguien y te hace eso, o da un paso al costado, da un paso para atrás, o hace su cara así, o es como que no mueve sus piernas de donde está, pero manda para atrás un poco su torso, ¿verdad? Y su cabeza. Eso significa que le estás invadiendo su espacio, le estás incomodando. Entonces vos mismo tenés que retroceder y darte cuenta que no está haciendo eso. Hoy en día la pandemia, prohibidísimo, ¿no? ¿Verdad? Pero yo estoy hablando de una situación normal fuera de pandemia. Cuidemos mucho. Y después el último canal, que es el paralenguaje. ¿A qué se refiere el paralenguaje? ¿Verdad? La voz puede decir mucho más que las palabras. El paralenguaje es el indicador emocional más fiable junto con las expresiones faciales. ¿A qué se refiere el paralenguaje? Al volumen, al tono o velocidad de nuestra voz, que revela una importante información, ¿sí? O sea, imagínense, el volumen, el tono o la velocidad de nuestra voz revela la importancia, ¿verdad?, en la información, especialmente cuando intentamos ocultar nuestras emociones. Nos ocurre a menudo, por ejemplo, que al hablar por teléfono con personas muy cercanas, basta con escuchar su tono al contestar para saber que algo no va bien. La voz tiene también una enorme influencia en la credibilidad y la persuasión.
Las voces nasales, los tonos agudos y volúmenes altos tienen menos crédito en el público. Imagínense, las voces nasales, los tonos agudos y los volúmenes altos tienen menos crédito en el público. Y recordamos que el silencio también comunica. ¿Verdad? Hay una frase famosa que dice, el silencio otorga. ¿Sí? O cuando vos preguntas algo y hay un silencio, o porque no les gustó, o porque están de acuerdo. Y directamente se callan. ¿Sí? Entonces, tenemos que saber también interpretar los silencios. ¿Sí? Muchas veces dicen que el silencio vale más que 1000 palabras. ¿Sí? Y es cierto. Muchas veces más. El silencio, hay por ejemplo una relación de amor, por ejemplo. Vos estás con una persona, sentimentalmente hablando, y la persona está enfadada contigo. Y no te habla. No te habla, no te dice nada. Ya tenés que darte cuenta que algo está pasando. El silencio vale más que 1000 palabras. Entonces, cuidamos mucho el paralenguaje, ¿sí? La voz, el tono con que hablamos, ¿sí? La voz que no sea estridente, que no sea elevada, el tono, la misma cosa, cuidemos el tono, cuidemos cuando la inflexión de la voz también, cuando subimos, bajamos o cuando le damos, ¿cómo se dice? Un énfasis al inicio de la palabra o al final. Todo eso tenemos que cuidar muchísimo. El paralenguaje transmite muchísimo mensaje, ¿sí? Y como dice aquí, aquellas voces nasales, los tonos agudos y volúmenes tienen mucho menos credibilidad ante las demás personas. ¿Verdad? Otros canales como la cronémica y la oculésica se especializan en el valor que el tiempo y la mirada tienen en la comunicación no verbal. Aunque ambos, o sea, el tiempo se refiere a la cronémica, ¿verdad? El valor que el tiempo de espera, por ejemplo, en la cronémica. Y por ejemplo, la mirada, el tiempo que vos le estás mirando a una persona, eso se llama la oculésica, ¿verdad? Entonces, eso también forma parte de la comunicación no verbal. Y ambos se caracterizan por su transversalidad y estar presentes en la mayor parte de los 7 canales principalmente. Si cuando estamos mirando fijamente a alguien, es porque algo está pasando, porque nos gusta o porque nos está molestando lo que está haciendo. O directamente nos llama mucho la atención por algo. Entonces, eso se llama oculésica, ¿sí? Muy bien. O inclusive, y la cronémica es el tiempo que vos le estás dando a esa persona, ¿sí? El tiempo que estás mirando, o sea, la cronémica y la oculésica van muy de la mano, ¿verdad? El tiempo que vos le estás mirando permanente a una persona, eso es la cronémica, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles son las 7 utilidades del lenguaje corporal? En primer lugar, comunicar nuestra identidad. Segundo lugar, informar sobre nuestra capacidad de relacionarnos. Tercer lugar, lograr la precisión y el entendimiento, ¿sí? Gestionar la interacción, transmitir emociones y sentimientos, influir en los demás y en nosotros mismos y producir engaño muchas veces, ¿sí? Esas son las 7 utilidades del lenguaje corporal, ¿sí? O sea, tenemos que tener muy en cuenta entonces al momento de estar comunicándonos verbalmente, tenemos que cuidar muchísimo nuestro lenguaje corporal, o sea, nuestra comunicación no verbal. ¿Y qué incluye ese lenguaje no corporal o no verbal o comunicación no verbal? Nuestra expresión facial, nuestra mirada, ¿verdad? Nuestra áptica, nuestra apariencia, nuestra proxémica, ¿sí? Y el paralenguaje. Cuidemos muchísimo todo esto, ¿sí? Y vamos a tener una comunicación efectiva, ¿verdad? Con nuestro entorno, no solamente en el ámbito laboral, sino también en el ámbito privado y social, ¿sí? Entonces, estos son los aspectos fundamentales de la comunicación efectiva, no solamente de los emprendedores, sino también de cualquier ser humano. Con esto terminamos nuestra primera unidad.